Hola a todos, hago este video más que nada para informar sobre lo que es la situación sobre este famoso coronavirus, ya que escucho y leo muchos comentarios y que la gente no está informada en realidad. Y en mi país, como es Ecuador, veo que en muchas ciudades la gente sigue saliendo sin entender por qué se están pidiendo estas medidas de aislamiento. Primero, queremos saber qué es el coronavirus. El coronavirus no es algo nuevo, ya este virus ha existido a lo largo de varios años. Como por ejemplo en el 2002 ya hubo una enfermedad que causaba el síndrome respiratorio agudo por coronavirus, que era del tipo SARS-CoV. En el 2012 hubo el síndrome respiratorio del coronavirus del Medio Oriente, tipo MERS, que ya hubo. Y entonces, ¿qué es este nuevo coronavirus 2019 al que se le ha catalogado como COVID-19? Que fue declarado desde este 1 de marzo por la OMS como pandemia. ¿Por qué este virus es 19? Este virus es diferente. Se lo cataloga ahora pues como un virus del tipo SARS-CoV-2, CoV2. Tendremos que entender que dentro de los coronavirus hay varios tipos y se los clasifican en familias: alfa, beta, gamma, delta. Los de tipo alfa y beta pueden afectar a los mamíferos, que podrían ser animales o incluso personas. Y los grupos gamma y delta, más que nada las aves. Nuestro tipo de coronavirus es un tipo beta, el SARS-CoV-2, que según los estudios del genoma de este virus, tiene un 96% de afinidad con un tipo de coronavirus que se presenta en los murciélagos. Lo que podría decir, al parecerse en un 96%, es que pudo haberse originado de algún antecesor o ancestro, como se diría, del coronavirus de los murciélagos, o de pronto algún vector, algún otro insecto que haya hecho que se transmita entre murciélagos a personas, a humanos, pero eso no está conocido. Se había dicho igual que el lugar de origen de donde empezaron los contagios de coronavirus fue en un puesto de comida de mar que hubo en Wuhan, pero no le hallaron igual razón ni lógica, porque en ese lugar no se vendía murciélago ni se comía como en algunos otros lugares de partes de Asia. Entonces no se podría establecer como tal un directo vínculo sobre lo que es la relación del coronavirus con los murciélagos. Este coronavirus, ¿en qué es distinto? Según el estudio del genoma, hay un tipo de proteínas que es una proteína no estructural del virus, que es la que difiere y es distinta de los otros tipos de coronavirus, y creen que este tipo de mutación que tuvo en esa zona el virus es lo que ha causado como tal su agresividad en las personas. Pero ¿cómo se transmite? Puede ser con contacto directo del virus, por ejemplo, que yo toque alguna superficie en el que se encuentra el virus y yo me lo puedo ingresar a la boca, metiéndome, tocándome, cogiendo incluso a veces los alimentos, no nos lavamos las manos, o nos tocamos, nos rascamos la nariz, la cara y otras partes, y nos estamos llevando el virus hacia nuestro cuerpo y ingresa por la nariz o por la boca. Otro tipo de contactos es que todas las personas, por más cuidadosas o por más despacio que hablen, emiten unas gotas, aerosoles de saliva, podríamos decirlo, que se quedan suspendidas en el aire durante un tiempo determinado. Estas gotitas se pueden transmitir más o menos entre 1,5 metros, 2 entre personas, que es por lo que nos piden que nos mantengamos alejados esas distancias. Esas gotitas se quedan flotando un momento en el aire y yo me puedo acercar y respirarlas, y así ingresa a mi sistema respiratorio. En mi sistema respiratorio, como les estaba diciendo, ingresa por esas gotitas. Hay pacientes, no
más que nada los que tienen neumonías graves, que ya están en estados avanzados de coronavirus, en los que se han visto que se pueden encontrar coronavirus en las heces y en la sangre. Pero no es en todos los casos, es solamente en casos de neumonías graves, ya avanzados, casos de coronavirus. Entonces no está tomado como un medio de contagio, sino más el respiratorio y el contacto directo. Por eso ahora en este challenge, el Coronavirus Challenge, que andan lamiendo las tapas de los inodoros públicos, más que de Coronavirus Challenge se van a contaminar de algún otro tipo de enfermedades, como lo que es una disentería mediana, alguna parasitosis, enfermedades tipo salmonelosis y entre otras enfermedades digestivas. No lo hagan. Bueno, en lo que es la transmisión, según los estudios que se han hecho, lo que es personal de salud, entre nosotros o nosotros a ustedes, podemos contaminar entre un 33 a un 42% han sido los contagios. Pero el mayor contagio que se ha dado ha sido entre los pacientes, hasta un 79% de contagios de persona a persona, que no sea personal de salud. Por lo tanto, se les pide que se mantengan alejados, aislados, para evitar el contagio y evitar acudir a casas de salud si no es algo 100% necesario. Ante síntomas leves o cosas que no tengan relación con el coronavirus y no sea nada de gravedad, no se debería acudir a un hospital por el riesgo de que acá vienen las personas enfermas y se van a contagiar. ¿Qué pasa cuando el virus ingresa a nuestro sistema respiratorio? Pues se mantiene en la garganta, pues tiene que ir descendiendo hasta llegar a los pulmones, exactamente a unas células que ya están en la parte terminal de los pulmones, que es la parte en la que respiramos, que son los alvéolos pulmonares. Ahí hay un tipo de receptor de una proteína que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. En ese receptor es donde se une el coronavirus, ¿sí? Que este receptor casi no hay en los niños, por eso casi no afecta a los niños, pero tienen más receptores las personas que son cardíacas, más que nada las hipertensas y que toman cierto tipo de antihipertensivo en especial, no todos, ¿sí? Se une en ese receptor y ahí es donde el virus empieza a crecer. Trata de meterse en la célula, trata de ingresar y comienza a aumentar, a replicarse, a reproducirse. Si el sistema inmune de la persona es bueno, se frena la enfermedad y no se progresan mayores síntomas, ¿sí? Por eso no todos los pacientes que tienen el virus desarrollan neumonía, eso no es necesario. Sin embargo, hay personas que son los del grupo vulnerable, como son los mayores de 65 años y personas que tienen enfermedades de base, que ellos sí pueden desarrollar la enfermedad, o personas que tienen su sistema inmunológico deficiente. Ese virus no lo van a poder parar y va a seguir progresando la enfermedad según cada persona. Como le digo, más que nada son las personas que tienen mayores de estos tipos de receptores en los pulmones, hablando de los pacientes mayores de 65 años, hipertensos, de preferencia hombres, obviamente también las mujeres, personas que tienen EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos, personas que tengan problemas cardíacos y cualquier inmunocomprometido. ¿Qué tiempo puede permanecer el virus para saber si yo tengo o no el coronavirus? El periodo de incubación está entre 1 a 14 días. Sin embargo, la mayoría de las personas han presentado síntomas entre 3 hasta los 7 días, ¿sí? Pero es más que nada, ¿por qué es el problema? Porque si yo estoy en mi periodo de incubación, yo no sé que tengo la enfermedad, y es en este periodo, mi periodo de latencia, en el que yo contagio a la mayoría de personas. Y es en el periodo en el que más se ha descrito el mayor número de contagios. Por eso es importante que si uno no tiene síntomas, debe aislarse, porque no se sabe inmediatamente si tengo o no la enfermedad. Pero hasta 14 días yo recién puedo saber si la desarrollé o no.
como máximo. Como dije, los grupos de riesgo, personas mayores de 65 años y con enfermedades de base. ¿Ya? Otro grupo de riesgo son los neonatos, los niños recién nacidos, sobre todo si ellos tienen menos de 30 horas de vida. ¿Por qué es un grupo de riesgo estos? Porque como al ser recién nacidos no tienen un sistema inmune competente, recién empieza a desarrollarse, es un sistema inmune que está inmaduro y recién se le va a empezar a reforzar con vacunas. Ni qué decir de los niños prematuros, de los que están en las áreas de neonatología, ellos hay que cuidarlos y protegerlos, ¿sí? Entonces, si tenemos cualquiera de estos grupos que estoy nombrando cerca, sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros tíos, abuelos, hijos o quienes quiera que estén en contacto con nosotros, lo mejor es aislarnos de ellos. Estadísticamente, la mayoría de pacientes se encuentran entre los 47 y 59 años, pero de estas, la mitad, prácticamente, casi la mitad, son mujeres. Entonces nos ha afectado un poco más a nosotras. ¿Qué síntomas debo esperar para saber si tengo coronavirus? Los mayores síntomas, el primero es la fiebre, que se ha dado hasta en un 88% de las personas, y luego la tos en un 67% de personas. Ha habido malestar general y fatiga en el 38%, sensación de falta de aire en el 18%, dolor de garganta muy poco, un 13%, igual el dolor de cabeza un 13% de los pacientes. Y otros síntomas que son mucho más raros y que no son esperables son diarrea en un 3% y vómito en un 5%. Entonces, como principales, tos y fiebre. Fiebre primero. Sin embargo, la mayoría de personas cuando ya han adquirido el virus, lo que tienen es como un síntoma gripal leve, ¿sí? No hay como tal una moquera, no hay moquera, pero tengamos un síntoma gripal leve. Y son pocos los que progresan hacia una condición más crítica como la neumonía. Como les dije, sobre todo son estos grupos vulnerables y que tienen una progresión rápida de la enfermedad. ¿A qué pueden progresar ellos? A un síndrome de distrés respiratorio. ¿A qué me refiero con esto? No es solamente decir, ay, siento que me falta el aire porque me molesta un poco el pecho. El síndrome de distrés respiratorio viene acompañado con una falta evidente de aire. La persona sufre por respirar y se ve en las venas y en los huesitos de aquí del cuello cómo la persona hace esfuerzo para ingresar aire, y incluso en las costillas, en medio de las costillas se hunde por la necesidad de querer ingresar aire. Eso es un síndrome de distrés respiratorio, bueno, entre otras cosas que el médico le ha de catalogar. Algunos incluso cuando se les toman los signos vitales en los hospitales, en los centros de salud, van a ver que no está respirando, no está saturando la sangre bien, la saturación de oxígeno es baja. Eso se ve desde que le toman los signos vitales. Cuando no se atienden, esto puede progresar a un paro respiratorio, la persona deja de respirar. Si sigue progresando, puede desmayarse, chocarse, hacer un shock séptico, con algunas otras cosas como acidosis metabólica, que no es fácil de controlar, fallan los órganos, la coagulación igual se altera, van a haber trastornos de coagulación y a la final la muerte si no se controla adecuadamente, ¿ya? Pero como le explico, no es a todos, son pocos los que progresan, y el síntoma que empieza inicial para desencadenar en estos grupos vulnerables que pueden desarrollarlo más rápido es el inicio del distrés respiratorio. ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, principalmente es la clínica, como los síntomas que tiene la persona, y la forma para ver si de verdad es mediante el examen del PCR viral, el PCR del virus, en el que se va a tomar, se encuentra pues este virus en la nariz y en la garganta, y se va a buscar el ácido nucleico del virus, y con eso pues al encontrarlo ya diagnostica. Si se hacen exámenes de laboratorio, la mayoría del virus van a encontrar con las personas que tienen los glóbulos blancos, o como dirían algunas personas, las líneas de defensas normales o bajas. Estos van a ser más graves. Son en los casos para el médico, los casos tienen linfocitopenia, ¿sí? Y tienen leucopenia, y casos más graves tienen
los neutrófilos altos, neutrofilia, aumento del dímero D, el riñón también se afecta, la urea y la creatinina altas, las interleuquinas aumentan, el factor de necrosis tumoral aumenta, entre otras cosas más. ¿Sí? Si nos vamos por la parte de estudios de imagen, porque quieren hacerse radiografías, tomografías, entre otros, en la tomografía el 56%, solo el 56%, o sea, casi podríamos decir la mitad, tiene una opacidad en vidrio esmerilado, que eso ya lo vemos los médicos, o un sombreado irregular de ambos lados, sobre todo de predominio periférico. Pero la otra parte tiene normal, no tiene nada en la tomografía, por lo tanto no es diagnóstico una tomografía en la que no salga nada, sino diagnosticamos, insisto, por los síntomas y por el PCR viral. ¿Qué pronóstico tienen estas personas que se han infectado? La mayoría de los casos tienen buen pronóstico, no es nada grave. Pero son pocos los que progresan a estados críticos, insistiendo sobre los grupos vulnerables, ¿sí? Los mayores de 65 y con enfermedades, defensas bajas, inmunocomprometidos, ¿sí? No podremos dejar a los pacientes con cáncer a un lado porque son unos pacientes inmunocomprometidos también. ¿Y qué complicaciones pudieran tener aquellos que progresan a un estado crítico? Como les dije, el síndrome de distrés respiratorio con lo que inicia. Se puede haber un daño renal, un daño del músculo cardíaco, va a haber disfunción hepática. Por allí, pues, al no funcionar el hígado, pues se van a aumentar las enzimas hepáticas y tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos factores de coagulación que dependen de su función hepática. Entonces, por ahí va la parte de que hay disfunciones en la coagulación cuando está grave y al estar con inmunocomprometido, con las defensas bajas y en un área de salud, pues también otra complicación serían las infecciones secundarias que se contaminen. ¿Cómo es el tratamiento en sí? Básicamente, y lo digo, el tratamiento es sintomático. Como la mayoría de personas solo tienen síntomas leves, el tratamiento va, si tiene fiebre, algo para la fiebre. Si tiene malestar, dolor, algo para el dolor, que generalmente es lo mismo que para la fiebre, ¿sí? Nada más se les da y no necesita más, aparte de su buena alimentación, de que se mantenga un buen estado de salud, que es lo principal para tener un sistema inmune reforzado. Nuestra alimentación debe ser buena, ¿sí? Sobre todo en verduras. El tomate es muy bueno, ¿sí? Alimentarse adecuadamente, no omitan las verduras. Si el paciente pues viene con falta de oxígeno, se le debe colocar oxígeno y según pues se va tratando según los síntomas que va presentando y la gravedad del paciente. No hay un tratamiento como tal en el que se haya llegado a un consenso a nivel mundial sobre lo que es el tratamiento adecuado. Se ha aprobado algunos tratamientos, por ejemplo en Estados por ejemplo, se han probado varios antivirales, pero no se recomiendan muchos. No se recomienda usar corticoides, a menos que pues hay personas que toman, como las personas con artritis no deben suspender sus corticoides, pero por eso deben mantenerse aisladas. Por ejemplo, en Estados Unidos se probó el Remdesivir, que es un tipo de antiviral, que junto con la cloroquina ellos demostraron que era un buen tratamiento, pero no está comprobado. Igual así han probado otros antivirales y la nitoxoxanida y otras cosas más, pero todos han sido estudios y nada comprobado. Por lo tanto, como es un virus nuevo y no se conoce como tal un tratamiento exacto, estoy hablando con los datos de hasta los últimos, hasta hace máximo 4 días, todo lo que se ha sabido, no aquí, a nivel del mundo, de lo que es el coronavirus y su tratamiento y todo. Como no hay, lo mejor es prevenirlo, ¿sí? ¿Cómo lo prevengo? Un correcto lavado de manos cada vez que salgo, cada vez que toco una superficie, desinfecto mi casa, la limpio con desinfectante, con cloro. Si salgo a la calle, voy a la tienda porque tengo que abastecerme de algo, llego a la casa, pongo a lavar mi ropa y no la sigo usando. Evito el contagio. Las personas que son de los grupos vulnerables no se recomiendan que salgan de las casas. Tenemos que ser solidarios, ayudarnos. Si yo tengo a alguien que que es un grupo vulnerable, yo le puedo ayudar haciendo las compras.
y dejándole, no entrando en contacto directo, les recomiendo que no. Si les van a ayudar a alguien, dejen las cosas en las puertas, váyanse, avísenle y que ellos cojan y bien ustedes se retiren las compras de la puerta. Sí, tengamos mucho cuidado, no nos protegemos tanto por nosotros, como les digo, la mayoría de nosotros no estamos en un grupo vulnerable, pero nuestra familia sí. Sí, nuestros abuelos, nuestros antepasados, todos están acá. Los grupos vulnerables, como les dije, ellos son los que tienen más probabilidades de agravarse. Entonces, cuidémoslos a ellos, no salgamos de la casa, a menos que sea 100% necesario, ¿sí? No creamos que es chiste. No, a veces pensando que estamos en una zona caliente o que acá hace mucho frío y que por eso el virus no viene, nada va a detener el virus si no lo detenemos nosotros. Nosotros somos los huéspedes. Nosotros le estamos proporcionando al virus un lugar adecuado. Cuando dice que el virus no sobrevive a temperaturas altas, se refiere a las superficies. Por ejemplo, en un piso caliente. Pero si el lugar donde está el virus soy yo, dentro de mí sí sobrevive. ¿Sí? De pronto no me enferme grave, pero dentro de mí sí sobrevive y yo contagio al resto. Para eso hay que usar las prendas adecuadas, ¿sí? Ahora me ven así porque estoy en un descanso. Nosotros trabajamos con gafas, mascarillas, guantes, batas, con todo. Y ustedes, no, porque nosotros estamos en contacto directo, pero ustedes no. Ustedes si tienen algún síntoma respiratorio deben usar mascarilla. Y si han estado en contacto con alguien que pudiera tener el virus o en zonas donde se sabe que el virus está, por favor protéjanse, cúbranse y seamos responsables, cuidemos a las demás personas. Puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro papá, nuestro abuelo, no queremos que nadie esté enfermo. Ayúdennos, ayúdense y pues que en Ecuador este virus se frene y ya no siga adelante.